Romina estaba deseando salir a cenar con su marido, Omar. Eligió cuidadosamente un atuendo que la hacía sentir bella y segura. Omar miró a Romina, recorriéndola con los ojos, antes de responder con tono crítico. Creo que tienes un poco de sobrepeso para ese conjunto. No te queda bien. Romina quedó impactada por la respuesta directa de Omar. De repente se sintió insegura e incómoda con su apariencia. Ni siquiera pudo responder e inmediatamente fue a su habitación a cambiarse de ropa. Omar ya no era cariñoso con Romina. Siempre la criticaba y abusaba de ella con palabras. Romina forzó una sonrisa, a pesar de que estaba herida por dentro. «Vamos, cariño», murmuró, mientras luchaba por mantener las lágrimas fuera de sus ojos. Omar miró de reojo a Romina. «Este atuendo te queda mejor, no resalta tu cuerpo voluminoso». El intercambio de palabras dejó un pesado silencio flotando en el aire, y Romina se encontró cuestionando su propia imagen y su relación con Omar. Se preguntó si él realmente se preocupaba por ella y su felicidad, o si sus palabras eran solo una manifestación de su propia insatisfacción. A la mañana siguiente, el corazón de Romina estaba apesadumbrado mientras se preparaba para el desayuno. Todavía estaba molesta por las palabras de Omar de la noche anterior y una sensación de inquietud flotaba en el aire. Mientras estaba en la cocina, tratando de deshacerme de pensamientos perturbadores, un sonido repentino rompió el silencio de la mañana. El teléfono celular de Omar vibrando en la sala de estar. Una mezcla de curiosidad y aprensión se apoderó de Romina. No tenía la costumbre de mirar el móvil de su marido, pero en ese momento la tentación era demasiado fuerte como para resistirla. Se acercó sigilosamente al dispositivo y desbloqueó la pantalla, y lo que vio allí la dejó asombrada. Era un mensaje de texto de una mujer más joven que Romina. Su estómago se retorció con una mezcla de shock y tristeza. Las cariñosas palabras en la pantalla del celular fueron como una puñalada en su corazón. Romina sintió que el suelo se abría bajo sus pies y un sentimiento de desesperación la invadió. «¿Omar?», llamó. Su voz temblaba por la emoción mientras sostenía temblorosamente el teléfono celular. Omar apareció en la habitación, con expresión confusa al ver a Romina sosteniendo su celular. «¿Qué pasa? ¿Hay algún problema?», preguntó, tratando de ocultar su propia ansiedad. Romina lo miró con los ojos llenos de dolor y decepción. «¿Qué es esto, Omar?», preguntó mostrándole el mensaje en la pantalla de su celular. Omar se quedó sin palabras por un momento, su rostro pálido por la sorpresa. Intentó encontrar una excusa, pero las palabras parecieron fallarle. Finalmente, suspiró, su expresión resignándose a la verdad. «Romina», comenzó, su voz se apagó. «Lo siento, pero ya no podemos permanecer juntos». Romina sintió que las lágrimas comenzaban a correr por su rostro, una mezcla de dolor e ira consumiéndola. «¿Cómo pudiste, Omar? Después de todo lo que hemos pasado juntos», murmuró, su voz se apagó. Omar bajó la cabeza, incapaz de enfrentar la mirada dolida de Romina. «Romina, ya no eres la mujer que solías ser. Y necesito priorizarme a mí mismo». La revelación de la traición de Omar arrojó nueva luz sobre los crueles comentarios que había hecho sobre su apariencia la noche anterior. Romina se dio cuenta de que su comportamiento distante y crítico era una proyección de su propia culpa y descontento. Pero ahora, todo el dolor acumulado se ha convertido en una determinación silenciosa. Con una velocidad casi febril, Omar comenzó a recoger sus cosas, con las manos temblando por la urgencia de escapar de la culpa y la responsabilidad que se cernía sobre él. Metió ropa en una maleta, cogió algunos objetos personales y en cuestión de minutos estaba listo para partir. Mientras bajaba las escaleras,
La sensación de libertad empezó a invadir su mente. Ya no tenía que preocuparse por las expectativas de Romina ni por las obligaciones de ser marido. Era libre de hacer lo que quisiera, cuando quisiera. Mientras arrojaba su maleta al asiento trasero de su auto, Omar sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Tenía muchas ganas de empezar su nueva vida, lejos de ataduras y compromisos. Arrancó el auto y salió del garaje, conduciendo hacia el extraño con una sonrisa en su rostro. En el camino, su mente se centró en las mujeres más jóvenes con las que se mantenía en contacto. Recordó los mensajes cariñosos, las risas compartidas y la promesa de una vida sin preocupaciones y llena de diversión. No podía esperar a reencontrarse con ellos, a sumergirse en la emoción del momento presente, sin preocuparse por el pasado ni por el futuro. Romina se sentó en el borde de la cama, con los ojos hinchados por el llanto, mientras contemplaba el vacío que ahora parecía dominar su vida. A sus 47 años se sentía perdida, como si todo lo que había construido hasta ese momento se hubiera derrumbado ante sus ojos. La traición de Omar había sido un golpe devastador, y por un momento, Romina se encontró hundiéndose en un abismo de desesperación y abandono. Pero entonces, algo dentro de ella se iluminó. Una chispa de determinación, una chispa de coraje. Romina se negó a dejar que la traición de Omar la definiera. Ella se negó a ser víctima de sus circunstancias. Decidió que ya no permitiría que el sufrimiento dominara su vida. Con un suspiro de resolución, Romina se levantó y se miró al espejo. Vio el reflejo de una mujer conmocionada, pero también vio una fuerza y determinación que no había reconocido en mucho tiempo. Se dio cuenta de que todavía había belleza y vida dentro de ella, esperando ser redescubiertas. Sin perder más tiempo, Romina tomó una decisión. Se apuntó a un gimnasio local, decidida a cuidar su cuerpo y su salud. Comenzó a asistir a clases con regularidad y encontró un nuevo propósito y una sensación de realización que no había experimentado en mucho tiempo. Con el paso de los días, Romina se fue transformando. Tu cuerpo se ha vuelto más fuerte, más tonificado y más saludable. Pero no era solo su apariencia física la que estaba cambiando. Su confianza creció cada día, su autoestima se fortaleció. Se sentía más bella, más atractiva, más viva de lo que jamás recordaba haberse sentido. Y cuando Romina se reconectó consigo misma y con su propio poder interior, se dio cuenta de que su vida estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. Se sentía preparada para afrontar el mundo de frente, dispuesta a aprovechar las oportunidades que le deparaba el futuro. Y así, con cada paso que daba hacia su propia felicidad y realización, Romina descubrió que el verdadero poder de transformación estuvo dentro de ella todo el tiempo. Y estaba decidida a aprovechar esta nueva oportunidad de vivir plenamente, con pasión, coraje y gratitud por cada nuevo día que amanecía. Mientras Romina se dedicaba a su viaje de autodescubrimiento y renovación, Omar caía cada vez más en una relación tóxica con una mujer 10 años menor que él, llamada Sofía. Al principio, Omar quedó encantado con la juventud y la belleza de Sofía, pero pronto descubrió que había un precio que pagar por su compañía. Sofía era extremadamente materialista y exigente. Quería regalos caros, cenas extravagantes y viajes lujosos, cosas que Omar apenas podía permitirse. Se encontró luchando por satisfacer sus demandas, agotando sus ahorros y acumulando deudas solo para mantener feliz a Sofía. Omar, tienes que darme ese auto nuevo que quiero. Todos mis amigos tienen autos importados, exigió Sofía, con una mirada de desdén. Pero querida, tenemos que ahorrar dinero, pensar en nuestro futuro. Intentó argumentar Omar, pero Sofía no estaba interesada en escuchar excusas. No me importan tus excusas,
Omar. Prometiste darme todo lo que quiero y espero que cumplas tu palabra, replicó ella, con tono de furia. La situación empeoró cuando Omar descubrió que Sofía estaba en contacto con otros hombres más jóvenes y ricos, lo que lo dejaba constantemente inseguro y ansioso. ¿Quién es ese chico con el que siempre te estás enviando mensajes de texto? ¿Sofía? ¿Me estás engañando?, cuestionó Omar, con la voz llena de angustia. Basta, Omar. Estás tan paranoico. Puedo hablar con quien quiera. No es asunto tuyo, respondió Sofía, con una sonrisa cínica. Omar se sintió atrapado en un círculo vicioso de infelicidad y autosabotaje. Se dio cuenta demasiado tarde de que a Sofía no le importaba él ni su bienestar. Solo le importaba lo que él podía proporcionarle materialmente. Mientras Romina florecía y se hacía más fuerte, Omar se hundía cada vez más en un abismo de deudas, inseguridad y soledad. Se dio cuenta de que el precio de su búsqueda de juventud y glamour era mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado. Y ahora estaba pagando el precio de sus decisiones, y era un precio que no estaba seguro de poder afrontar. Omar estaba sentado en uno de los bares de la ciudad, con la mente nublada por el alcohol y la desesperación. Miró a su alrededor, vio caras desconocidas y escuchó risas lejanas, pero nada parecía tener sentido para él. Su vida parecía vacía, un vacío sin fin que lo consumía desde dentro. Fue entonces cuando vio a Romina salir del salón de belleza de enfrente. Su corazón dio un vuelco cuando la vio. Estaba radiante, con una brillante sonrisa en su rostro y un brillo en sus ojos que Omar nunca antes había visto. Parecía una mujer nueva, llena de confianza y vitalidad. Omar sintió una mezcla de emociones al ver a Romina alejarse. Sabía que había cometido errores terribles, que había herido y traicionado a la mujer que amaba. Pero ahora, al verla tan hermosa y feliz sin él, se dio cuenta de que tenía que hacer algo para arreglar las cosas. Se levantó de repente, decidido a actuar. Cruzó apresuradamente la calle, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras se acercaba a Romina. La alcanzó en la acera y se paró frente a ella, con los ojos llenos de arrepentimiento y esperanza. Romina, comenzó con la voz temblando de emoción. Te ves absolutamente impresionante. Nunca te había visto tan hermosa. Romina miró a Omar con una mezcla de sorpresa y recelo. No esperaba verlo allí, y ciertamente no esperaba escuchar elogios de su parte después de todo lo que había hecho. Omar, ¿qué quieres?, preguntó con voz fría y distante. Omar respiró hondo, reuniendo todo el coraje que tenía dentro. Quiero pedirte una segunda oportunidad, Romina. Sé que cometí errores terribles, y sé que no puedo borrar lo que pasó. Pero estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para demostrarte que he cambiado, que puedo ser el hombre que te mereces. Romina lo miró por un momento, con el corazón dolorido al recordar el dolor que él le había causado. Pero luego sacudió la cabeza con determinación. Omar, lo siento, pero no puedo hacer esto, dijo con voz firme. Estoy siguiendo con mi vida y no puedo permitir que regreses y lo arruines todo otra vez. Quiero que encuentres lo que estás buscando, pero conmigo no puede ser. Con esas palabras, Romina le dio la espalda y siguió su camino, dejando a Omar parado en la acera, desconsolado y dándose cuenta de que tal vez ya era demasiado tarde para corregir los errores del pasado. Omar se paró en la acera, mirando a Romina alejarse. Una mezcla de arrepentimiento y tristeza se apoderó de él, mientras absorbía sus palabras. Sabía, en el fondo de su corazón, que ella tenía razón. Había cometido un terrible error al abandonar a la mujer que realmente lo amaba, por una ilusión de juventud y glamour. Romina, espera, gritó, con la voz llena de emoción mientras corría para alcanzarla. Romina hizo una pausa por un momento,
pero no se giró para mirarlo. Podía sentir el dolor en la voz de Omar, pero también sabía que no podía permitir que él volviera a lastimarla. Omar, por favor, necesito seguir adelante, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Ya no puedo vivir a la sombra de lo que éramos. Me merezco algo mejor que esto, y tú también. Las palabras de Romina resonaron en la mente de Omar mientras la veía alejarse. Sabía que tenía que aceptar las consecuencias de sus decisiones, incluso si eso significaba perder a la mujer que amaba para siempre. Cuando Romina subió al auto, sintió que se le quitaba un peso de encima. Había tomado la decisión correcta al negarse a aceptar a Omar nuevamente en su vida. Ella merecía más que ser una segunda opción, más que ser tratada con falta de respeto y negligencia. Cuando el sol se puso en el horizonte, Romina sintió que una sensación de libertad y empoderamiento la invadía. Estaba dispuesta a dejar atrás el pasado y abrazar el futuro con optimismo y esperanza. Y en lo más profundo de su corazón, sabía que estaba siguiendo el camino correcto. Y así, la historia de Romina y Omar llega a su fin. Ante decisiones difíciles y circunstancias desafiantes, Romina tomó una decisión valiente: seguir adelante con su vida, dejando atrás un pasado de dolor y traición. Pero ¿y tú? ¿Qué crees? ¿Romina debería haberle dado a Omar una segunda oportunidad o tomó la decisión correcta al seguir adelante? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación, y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo historias inspiradoras de motivación y superación. Y si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta al vídeo. Hasta el próximo viaje de emoción y aprendizaje. Un gran abrazo.